¿Quieres aprender a verte más delgada al momento de vestir? Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de qué prendas, qué colores y qué utilizar para vernos mucho más estilizadas y delgadas. ¡Comencemos! Lo primero para crear una figura esbelta a través del vestuario es conocer tu tipo de cuerpo. Y aquí te comparto un video que precisamente lleva ese nombre. Conoce tu tipo de cuerpo para que te sirva como guía. Para afinar los brazos, en aquellas personas que tienen volumen en esa área, vamos a optar por cortes como las mangas anchas y caídas, como el tipo murciélago, japonés o aquellas mangas fruncidas al hombro como la farol. Este tipo de diseños lo que va a hacer es captar la atención en lo estético, más allá del brazo, además que va a aportar muchísimo movimiento, confianza y elegancia. Evita las mangas con efecto de costuras, así como aquellas de tejidos rayados con líneas horizontales, también aquellas mangas muy ajustadas y esas mangas que tienen un efecto como de globo en la parte superior del brazo. Sé que ahorita están muy de moda, pero realmente no favorece por el diseño, así que ojo. En los cuerpos reloj de arena o columna, portar un body o alguna blusa ajustada al cuerpo favorece muchísimo. Las líneas verticales también nos van a ayudar bastante para darnos más altura. Y en el caso de los cuerpos petit, si esas líneas vienen en la parte de lo que es la cadera hacia abajo, van a favorecer muchísimo. Entre más finas sean estas líneas verticales, mucho mejor. También opta mucho por los cortes de ropa que tengan alguna línea así para que visualmente nos pueda dar esa sensación de altura, de alargamiento. Desde luego que vamos a estar evitando las líneas horizontales. Otra opción es el uso de colores monocromáticos. Nos ayudan a estilizar bastante la figura, aportándonos mucha elegancia, ya que visualmente vamos a estar siguiendo una línea de pies a cabeza. Yo te invito a que hagas la prueba dentro de la gama de esos colores que favorecen a tu tono de piel. No precisamente tiene que ser el típico negro, así que adelante. Y hablando de color, recuerda que los colores claros dan amplitud y los oscuros profundidad. Considera este tip al momento de vestirte. Puedes elegir un color claro y un color oscuro como secundario, siendo este último el que predomine. También es importante que elijas texturas en color mate de baja luminosidad para que puedas obtener un resultado mucho más elegante y sofisticado a tu look. Hemos de evitar la ropa muy estructurada, con textiles muy pesados, ya que esto va a aportar más volumen. También no sobrecargues mucho con varias capas y ojo con esos vestidos o esas blusas que terminan con holanes, brillos o algún tipo de aplicación en la parte de la cintura, que es un área donde se llega a acumular mucho más la grasa. Entonces, para camuflajear esa parte, tienen que estar alejados esos adornos de esa área. Los vestidos con caída, así como las blusas, ayudan muchísimo a disimular esa parte del abdomen. Si te gusta hacer ejercicio, ojo con las sudaderas que están demasiado holgadas. Muchas veces aún en cuerpos muy esbeltos aportan kilos de más. Sin embargo, hay unas que vienen un poquito más pegadas al cuerpo, que no tienen tanto volumen y eso te puede favorecer mucho más. Elegir los zapatos del mismo color que tu falda, pantalón o vestido ayudará mucho a alargar la figura. Otro tip también es utilizar zapatos en color nude, unas zapatillas muy finas, pero que sean del mismo tono del color de tu piel. Si el tipo de tu cuerpo es óvalo, elige cinturones anchos a la altura de la cintura y la blusa por dentro.
El color del cinturón tiene que ser igual al que vas a utilizar en la parte de abajo. Por el contrario, si tienes una cintura muy finita, muy estrecha, los cinturones delgados son ideales para ti. Te van a ayudar a destacar la figura al máximo. Y bien, espero que estos tips te hayan servido para que los puedas poner en práctica y notar los cambios y verte mucho más estilizada. Lo más importante es que te muevas y proyectes esa confianza y seguridad que te distinguen y así liberar tu belleza interior. Y bien, ahora platícame, ¿qué sueles utilizar para estilizar tu figura? ¿Ya conocías estos tips? ¿Conoces algún otro que quieras compartir? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.